La paella, como manjar, recibe el nombre del utensilio o recipiente en que se guisa, mal llamado paellera. Esa sartén de dos asas y bordes bajos que los turistas se llevan a millares tras sus correrías valencianas. Fruto y botín óptimo de la huerta, la almarjal y el lago, la paella valenciana, autóctona, se compone fundamentalmente de verduras, pollo, arroz y anguila. Siempre, naturalmente, sujeto todo ello a esa ecuación puntual de fuego, recipiente, aceite, agua, arroz y tiempo. Esencialmente, hay dos especies de paella. La llamada propiamente valenciana, es decir, la del huertano, con verduras y pollo, y la marinera, sabrosísima, con mariscos o pescado. La paella, como toda buena cocina, no es amiga de promiscuidades. Carne, carne. Pescado, pescado. Sin embargo, alguna vez, cuando se quiere obsequiar de manera extraordinaria, el valenciano más tradicional es capaz de caer en cualquier suculenta heterodoxia, tal como hacen estos huertanos, guisando una paella con verduras tiernísimas, pollo adulto de corral y langostinos. Todo ello sobre ese fuego ritual de leña fina de naranjo. El resultado se hace esperar un poco, y ya está listo el más universal de los platos españoles. La paella valenciana, autóctona, se compone fundamentalmente de verduras, pollo, arroz y anguila, de fuego, recipiente, aceite, agua, arroz y tiempo, tal como hacen estos huertanos, guisando una paella con verduras tiernísimas, pollo adulto de corral y langostinos. Todo ello sobre ese fuego ritual de leña fina de naranjo. El resultado se hace esperar un poco, y ya está listo el más universal de los platos españoles. Esencialmente, hay dos especies de paella. La llamada propiamente valenciana, es decir, la del huertano, con verduras y pollo, y la marinera, sabrosísima, con mariscos o pescado. La paella, como toda buena cocina, no es amiga de promiscuidades. Carne, carne. Pescado, pescado. Alguna vez, cuando se quiere obsequiar de manera extraordinaria, el valenciano más tradicional es capaz de caer en cualquier suculenta heterodoxia. ¿Y el conejo? Simplemente no era habitual, se ponía anguila. Pasados los años 40, 50, fue sustituida por su alto precio.